Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Deuteronomio está en el Antiguo Testamento. Es el último libro o el quinto libro escrito por Moisés, llamado el Pentateuco. Y vamos a estar leyendo allí, hermanos, algunas verdades y principios fundamentales para los pueblos, para la familia y para las vidas personales. Amén. Consejos que Dios da para que nos vaya bien en la vida, porque Dios es el primero que tiene el interés que a usted le vaya bien en la vida. Amén, que usted pueda disfrutar la vida. Él es quien nos enseña a qué cosas ponerle atención para que nos vaya bien en la vida. Amén, entonces eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy día. Capítulo 4 tenemos todo Deuteronomio, dice así: ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Tú viste con tus propios ojos lo que el Señor te hizo en Baal Peor. Allí el Señor tu Dios destruyó a todos los que habían reunido culto a Baal, el Dios de Peor. Sin embargo, ustedes, todos los que fueron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos, todos y cada uno de ustedes. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que las obedezcas en la tierra donde está a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo que esa gran nación, pues qué gran nación tiene un Dios que está tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante ti o ante mí, y yo mismo te lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida, y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte mientras las llamas de fuego se elevaban hacia el cielo. El monte estaba envuelto en unas nubes negras y en una densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde el medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, solo había una voz. Él proclamó su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra, y les ordenó que los cumplieran. Fue en esa ocasión que el Señor me ordenó que les enseñara sus decretos y ordenanzas para que ustedes los obedecieran en la tierra donde está a punto de entrar y que van a poseer. Amén. Oramos. Padre celestial, gracias te damos en esta hora, Señor eterno. Tú eres un Dios poderoso, un Dios glorioso, Señor amado, aleluya, que entras, Padre amado, en los corazones de las personas y los bendices y los fortaleces y los llenas, Padre amado, con tu bendición y gracia, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Tú iluminas nuestra vida y nuestro ser, Dios mío, aleluya, para sacarle el mejor provecho posible, Dios santo, a nuestra existencia aquí en esta tierra. Señor, hoy día queremos agradecerte por ello, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y queremos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú estés en esta hora ilustrándonos, iluminándonos, Dios mío, a través de tu palabra, Señor amado, para seguir creciendo en tu divina y gloriosa presencia. Tú eres un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios maravilloso. Y en tal sentido, Padre amado, en el nombre de Jesús,
Te pedimos, Padre amado, que tú estés obrando y manifestando tu poder en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Cristo. Y oramos en el nombre de Jesús, que tú te manifiestes en nuestras vidas, Señor eterno. Amén y amén. Gloria al Señor. Debemos ponernos un poquito en contexto con respecto a lo que vamos a profundizar en esta mañana. El pueblo de Israel, que había salido de la esclavitud de Egipto, donde estuvo muchas generaciones en calidad de esclavo. Como esclavos y con su cultura adoptada, no pudieron entrar inmediatamente al territorio que Dios le había dado. A raíz de eso estuvieron 40 años vagando en el desierto. Por esta causa toda esa generación murió y surgió una generación nueva. El pueblo seguía unido para transformarse en una nación, pero lo que le faltaba para transformarse en una nación era un territorio, y Dios había planeado darle el territorio de Palestina. Estaban listos para entrar a Palestina. Y cuando ellos van a comenzar a ingresar y a conquistar ese territorio para luego transformarse en una nación, Dios le da el conocido, hermanos, o la conocida lista de los 10 mandamientos, el decálogo. Amén. Ese decálogo de los 10 mandamientos que habla de amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como uno mismo, no hacerse imagen del Dios de los cielos, no pecar en contra del prójimo, continúa la lista haciendo una referencia no solamente a esa vida espiritual, sino también a la vida comunitaria que debían tener las personas. Usted después, si quiere, puede leer los 10 mandamientos, puede buscarlos y leerlos y ver allí esa lista. Muchos de nosotros la conocemos de memoria. Y esto se transformaría algo así como una constitución o una carta inicial de convenio entre el pueblo para gobernarse o para guiarse de esta manera. Esto es tan importante que muchas naciones han tomado estos principios y lo han puesto en sus propias constituciones como principios espirituales y sociales para poder vivir, amén, cómodamente en esa sociedad. Aquí la palabra de Dios, hermanos, dice que Dios le entrega esto a Moisés y que tiene Moisés la responsabilidad de enseñárselo al pueblo. Y cuando Moisés recibe este decálogo y tiene que enseñarse, también recibe algunos principios o algunas consideraciones muy importantes para poder disfrutar de esta vida. Y le dice, número 1, versículo número 2, vamos a leer aquí, punto 1. Dice, no agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos. Parece una lista simple, pero esa simpleza guía al pueblo a tener una relación personal con el Dios de los cielos y tener también una relación personal con sus conciudadanos, con sus amigos, con sus familiares, con las personas que están a su alrededor. Y eso transforma un principio de conducta que hace que los pueblos puedan perseverar como pueblo, como nación. Las familias puedan perseverar. Y en esa relación personal con el Dios de los cielos, esa relación vertical con el Dios de los cielos, se tiene que ver reflejada con esa relación horizontal con nuestros pares. No podemos decir que tenemos una relación espiritual con Dios, que tenemos una relación espiritual con el Cristo de la gloria, con aquel que actúa en nuestro carácter, en nuestra vida, que nos hace cada día mejores personas, y nos llevamos mal con nuestros pares, porque entonces no estamos reflejando el principio espiritual de nuestra relación con Dios. Y no dice la Escritura aquí, no le puedes agregar ninguna cosa a esto, porque el ser humano, cuando a veces no puede adoptar algunos principios fundamentales en su carácter, entonces entra a buscar culpables.
Pero los culpables siempre están afuera, nunca están adentro. Entonces comienzan a buscar culpables alrededor y dicen, no, lo que pasa es que la culpa es de fulano, que la culpa es de la otra persona, que yo tengo dificultad porque y comenzamos a buscar problemas en los demás, cuando en realidad yo, dice la Escritura, me tengo que obligar o tengo que cultivar el hábito de amar a Dios y de amar a mis hermanos, porque es un principio fundamental. Amén. Luego siguen todos los demás mandamientos, pero hay una relación allí, hermanos, que se tiene que llevar adelante. Esta nueva generación, hermanos, que había crecido en el desierto y que habían tenido que ayudarse unos a los otros y que habían vivido todo tipo de experiencia, ahora están recibiendo de Dios ciertas directivas para que puedan perdurar a través del tiempo como nación, como pueblo. Entonces ya no se le puede agregar nada. No se puede filosofar sobre estos temas. No se pueden interpretar cosas entre líneas. Dice lo que dice y entonces lo que nos queda a nosotros es obedecerlo porque son mandatos del cielo. Dios está interesado en nosotros. Algunos creen, hermanos, que nosotros aquí venimos porque la religión nos ayuda, porque la religión nos hace mejores personas. Hermanos, esto no es un tema de religión. Esto es un tema, hermanos, de obediencia y de temor a Dios. Dios es el que brinda estos consejos a la humanidad, a todos aquellos que lo quieran adoptar como principios fundamentales en su vida. Dios es el que tiene el interés de que nosotros disfrutemos de esta vida y no se puede disfrutar de esta vida a menos que tengamos claro estos principios y que los llevemos adelante en el nombre del Señor. Es Dios, hermano, quien se interesa en la humanidad. Es Dios quien se interesa en usted. Es Dios el quien se interesa en mí. Yo no tengo que despertar ningún interés en Dios, porque Dios es el que está interesado. Algunos creen, hermanos, que nosotros despertamos el interés de Dios para que Dios nos pueda bendecir y entonces tenemos que hacer ciertos rituales y ciertas oraciones, porque de esa forma, haciendo estas cosas, podemos nosotros despertar el interés de Dios sobre nuestra persona. Y déjeme decirle, hermanos, Dios está interesado en nosotros, a pesar de quién hemos ido, de quién somos y de quién vamos a ser. Y como Él está interesado en nosotros, Él nos entrega estas leyes, estos principios espirituales, sociales y morales, para que nosotros los llevemos adelante. Y dice, no se le puede quitar nada, ni agregar tampoco. Simplemente hay que obedecerlo. Fíjese lo que dice el versículo número 6 de esta versión que yo estoy leyendo, que es la Nueva Traducción Viviente, que tiene un lenguaje latino bastante comprensible y que dice, síguelos al pie de la letra. Cuando dice esto, no deja dudas de ningún tipo, ¿cierto? Ni interpretación de ningún tipo. Dice, síguelos al pie de la letra. Entonces nosotros tenemos que ir y leer los 10 mandamientos y buscar en nuestra vida cuán cerca estamos o a qué distancia estamos de estos mandamientos para aplicarlos en nuestras vidas. Y si en alguno estamos lejos, debemos rápidamente intervenir nuestra vida, intervenir nuestro comportamiento, intervenir, hermanos, nuestra conducta para apegarnos lo más posible a estos mandamientos. Porque son los consejos de Dios que da para que podamos realmente disfrutar de esta vida. Amén. No hay que agregar nada ni quitar nada. Ahora, en segundo lugar, dice que si nosotros seguimos al pie de la letra este comportamiento divino que Dios nos entrega a través de los 10 mandamientos, dice el versículo 6 en su segunda parte, darás a conocer tu sabiduría
y tu inteligencia a las naciones vecinas. Tu sabiduría y tu inteligencia. Hoy los pueblos y las personas tratan con su intelecto comprender a Dios, o tratan de refutar las enseñanzas de Dios, o algunos tratan hasta de negar la existencia de Dios. Y cuando vemos su conducta, hermanos, realmente su conducta está deteriorada. Los pueblos están deteriorados. Cuando la gente se aleja de Dios, entra, hermanos, en una espiral en caída libre, que afecta no solamente a su persona, sino todo su entorno. Y a veces por actos caprichosos, porque creen saber más que el Señor, viven consecuencias muy tristes y negativas. Pero aquellos, dice, que practican esta ley divina, aquellos que viven, dice, que serán llamados sabios e inteligentes. Sabios e inteligentes. La sabiduría a veces, hermanos, se mide por el cúmulo de conocimientos que tenemos o por el desarrollo intelectual que tenemos. Pero en realidad Dios elogia, hermanos, a la sabiduría y a la inteligencia con referencia a la conducta que llevamos nosotros en esta vida. Lo respetuoso, lo colaborador, lo honroso que nosotros seamos en esta vida. Cualidades, valores que Dios nos ha entregado, hermanos, a través de su palabra. Y dice que la gente, hermanos, termina admirando esas conductas. Termina admirando a esos pueblos. Termina admirando a esas familias. Porque al fin y al cabo ven que hay allí, hermanos, un honor en esas conductas y en ese diario vivir. Entonces, cuando nosotros, hermanos, queremos encontrar, dice, bueno, ¿qué es importante en esta vida? ¿Qué es lo que tengo que destacar en esta vida? ¿En qué me tengo que reflejar? Pues, hermanos, debemos reflejarnos en los 10 mandamientos, en lo que Dios nos sugirió, en las instrucciones que Dios le entregó a Moisés. Fueron instrucciones que Dios entregó, que Dios escribió en las tablas. Él mismo, Dios mismo entregó eso. Y hace referencia a la Escritura aquí, hermanos, para que no se olvide el pueblo de que eso fue una experiencia que todos vivieron. Dice el versículo número 9. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos. Es decir, hermanos, cuando el Señor entrega eso, ese decálogo, esos 10 mandamientos, las tablas, hizo que todo el pueblo participara de esa experiencia. Y aunque no vieron ninguna figura de ningún tipo, dice que escucharon una voz. Y la voz que provenía del cielo le decía que debían llevar adelante con obediencia ese pacto que estaban realizando en ese momento. Dios, hermanos, interesándose en esta nación para que fuera ejemplo de otros pueblos y de otras naciones. Hoy día, hermanos, mucha gente se admira, a pesar de que todavía hay algunas cosas que no llevan adelante muy bien, se admiran de lo que es el pueblo de Israel, de los avances. Muchas, hermanos, muchos temas que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología provienen de mentes o de hijos de ese pueblo. Y algunos se admiran de cómo puede ser que una nación tan pequeña sea tan poderosa. Y se cumple la palabra que dice, hermanos, que las naciones y los pueblos se admirarán de la sabiduría y de la inteligencia de este pueblo. Entonces,
Cuando hacemos referencia a esto, Dios le da el consejo, entonces no pueden olvidarse. No pueden olvidar cómo recibieron estas ordenanzas. ¿Cuál fue la experiencia que vivieron? Y por supuesto, hermanos, ninguno de nosotros podemos olvidarnos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amén. Como un día, hermanos, nuestra mente se aclara y reconocemos que Jesucristo es el Dios de los cielos y que Él me puede hacer mejor persona. ¿Cómo puedo descubrirlo? Y esa es justamente, hermanos, la intervención divina de Cristo, de Dios en nuestra vida y en nuestro ser. Y de esa experiencia inicial, hermanos, no podemos olvidarnos. Tenemos que alimentar todos los días nuestro ser con esa experiencia maravillosa. Amén, de haber conocido un día al Dios de los cielos. De haber conocido al Dios Todopoderoso. A veces no contemplamos, hermanos, porque lo asociamos con la religión, o lo asociamos con la iglesia, o lo asociamos con una idea que está preasumida en nuestras vidas. Pero el solo hecho, hermanos, saber que nosotros cuando tenemos una necesidad podemos acercarnos a Dios a través de una oración y Dios puede intervenir en nuestra vida y como lo hemos experimentado muchas veces, supliendo necesidades, ayudándonos en circunstancias difíciles, dándonos valor para enfrentar algunos problemas. Amén. Saliendo adelante en algunas situaciones económicas difíciles y aún así, hermanos, nosotros tenemos la tendencia a veces de olvidar esas experiencias. Y por allí, hermanos, hay algunas metodologías modernas que dicen que Dios está como obligado a ayudarnos, porque Él nos ama mucho y Él nos quiere mucho, hermanos. Y la Escritura dice, hermanos, que nosotros debemos entender que la obediencia y el temor a Dios son principios fundamentales para que tengamos buenos resultados en nuestra vida. No es que hay un Dios castigador que está allí con un látigo en la mano procurando de castigar a quien se corre un poquito de esa línea divina, sino que está diciéndonos el Señor que nos está entregando una dirección para que podamos realmente disfrutar de la vida. Nos invita a buscarle. Nos da experiencias maravillosas de tener un Dios que solamente con arrodillarnos y orar, Él nos va a escuchar. De tener un Señor que interviene en los asuntos de nuestras vidas. Y la Escritura dice, mucho más allá de lo que entendemos o comprendemos, cuando nos ponemos a orar y pedimos por alguna cosa en nuestra vida, dice que el Señor todavía va más allá de nuestra oración. Y Dios nos ayuda en nuestros asuntos cotidianos, mucho más allá de lo que entendemos o pedimos delante de Él. Amén. Solo nos dice, no pueden olvidarse de estas cosas. No pueden olvidarse de estas cosas. Tienen que mantenerlas frescas en sus vidas para que el temor hacia el Dios Todopoderoso, hacia aquel que nos da la vida, ese temor reverente, ese temor lleno de honor. Amén. A veces no comprendemos bien ese temor porque pensamos que Dios es un Dios castigador, pero a veces lo podemos entender de esta manera. Quizás cuando somos jóvenes o adolescentes no tomamos en cuenta el herir a nuestros padres con nuestro comportamiento. Pero cuando ya tenemos cierta edad, cuando ya tenemos cierto entendimiento en nuestra vida, decimos, no, yo esto no lo voy a hacer porque voy a herir a mi padre o a mi madre, que me enseñó o me dio ciertos parámetros de vida. Mal o bien, Él trató de darme lo mejor. No voy a hacer esto porque si haciendo esto voy a herirlo. Y entonces, por ese honor que le damos a nuestros padres, no hacemos algunas cosas. Amén. El temor de Dios, hermanos, está, por supuesto, en un rango mucho mayor, pero es este el principio. No vamos a hacer algunas cosas porque Dios nos pide que seamos obedientes, que vivamos
Amén, reflejando ese amor que Él nos pide que reflejemos en nuestra vida, siguiendo estos parámetros. Si a veces alguna cosa se nos escapa, se nos escapará por omisión, pero nunca por un acto voluntario de hacer mal, porque debemos honrar a nuestro Señor. En cuarto lugar, dice la palabra del Señor, dice el versículo número 9 en segunda parte, ya leímos algo, pero dice, asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí, yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Y aquí el Señor, hermanos, pone una responsabilidad ahora sobre la familia, sobre los padres hacia los hijos. Hoy día la sociedad dice, no le inculques nada al niño, que cuando sea grande, él decida. Y claro, no se le inculca nada de esos principios espirituales, pero se le enseña un montón de basura donde su cabeza después estará y su corazón estará condicionado a hacer lo malo. ¿Y qué va a elegir? ¿Qué podrá elegir? Parece muy sabio, muy humano, muy inteligente el hecho de dejar que los niños después ellos tomen decisiones y sigan a Dios si quieren o hagan otras cosas si quieren. Parece ser del punto de vista humano muy inteligente, pero en realidad lo que estamos haciendo es dejando el corazón y la mente vacía de nuestros niños, de nuestros hijos, para que el mundo con toda su maldad, las personas malintencionadas, se la llenen con una cantidad de basura para que cuando sean grandes, esas basuras lo condicionen a hacer lo malo. Y después decimos, ¿por qué me salió malo mi hijo? ¿Por qué tomó estas decisiones? ¿Por qué me salió de esta forma? Porque nosotros no hemos influenciado sus vidas con los principios espirituales para que ellos crezcan conociendo al Dios de los cielos y cuando sea grande y cuando tengan su emancipación decidan qué es lo que vas a hacer, pero que tendrán allí en su corazón el mensaje del Evangelio creciendo en su vida, en su mente, en sus corazones, para que ellos puedan también experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Por eso nosotros no podemos descuidar. No podemos descuidar, aunque es muy difícil a veces en etapas como la adolescencia estar influenciando a nuestros hijos. Porque tenemos una competencia, hermanos, extraordinaria, porque nuestros hijos están en nuestras casas un cierto horario, pero también están en la escuela o en el liceo y luego están con los amigos. Y allí, hermanos, no se practica las buenas costumbres, allí no se practican el honor generalmente. No quiero generalizar, pero generalmente no se practican esas cosas. Y entonces los muchachos están allí en esa disyuntiva de los consejos paternos y maternos con los consejos de sus pares. Y a veces están como en una cuerda floja, sin saber qué decisión tomar. Pero allí está, hermanos, nuestro consejo de todos los días. No importa que sea difícil, no importa que nos lleve mucho tiempo, no importa que no sea simpático en algunos momentos de nuestra vida estar luchando con estas verdades fundamentales con nuestros hijos, no importa. ¿Sabe por qué? Porque luego, hermano, vendrá la satisfacción cuando ellos tengan su experiencia con el Señor transforme sus vidas, pongan en práctica estos principios y vean que hay resultados. Ellos tampoco se olvidarán de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, ¿quién la va a hacer?
Dios dice, hermanos, que nuestra influencia tiene que llegar hasta nuestros nietos. Nuestra influencia tiene que llegar a través de nuestros hijos hasta nuestros nietos. Y habrá ese momento, hermano, que parece que estamos en guerra en casa, porque no quieren hacer lo que nosotros queremos o lo que les estamos enseñando. A ellos les parecerá que es más sabio lo que le dice el profesor, que tiene ciertas inclinaciones y ciertos principios. O que le dicen sus pares en una barrita allí, que quiere meterse en ese grupo y no lo dejan porque es un poco diferente. Y entonces están sufriendo esas presiones psicológicas, pensando de que no saben qué decisión tomar. Tenemos que ser fuertes en ese momento, hermanos. Hay que ser fuerte, amén, y hay que aconsejar, y hay que reflejar estos principios. Ahora, por supuesto, hermanos, ellos van a hacer muchas cosas, porque nosotros les vamos a dejar nuestro ejemplo, porque esto no es teoría, esto es práctica, comportamiento, relación entre las personas, normas de conducta. Entonces esto no es filosofar sobre algunas cosas, es demostrar que nosotros amamos y seguimos el deseo de agradar a nuestro Dios. Y ellos, al verlo en nuestras vidas, entenderán el mensaje que nosotros les transmitimos con estas verdades espirituales. Pero no se rindan. Hay gente que dice, yo no sé qué hacer con mis hijos. Yo no sé qué hacer con ellos, y se rinden. Incluso algunos que ya son grandes y tienen que tomar sus decisiones, y eso es verdad. Pero no se rindan de seguir transmitiendo estas verdades espirituales. No hay que rendirse. El mandato del Señor, hermanos, es que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestras familias y transmitir estas verdades espirituales a nuestros hijos y aún a nuestros nietos. Eso pesa en nuestros hombros. Eso está allí como una responsabilidad latente y por lo tanto debemos cultivarla en el nombre del Señor. Amén. Después el Señor nos ayudará para que el resultado que veamos en nuestros hijos esté guiado por la mano del Señor. Y eso luego traerá satisfacción a nuestras vidas. Cuando vemos que nuestros hijos son buenos trabajadores en sus empleos, son buenos estudiantes en sus estudios, son buenos vecinos en su barrio, son buenos. La gente se admira, hermanos, de estas cosas. De estas cosas. ¿Por qué se admira? Porque son principios inteligentes y sabios que hacen mejor cada día a las personas. Amén. Y dice, hermanos, que despertará admiración en otros este tipo de comportamientos. Dios se interesa en nosotros. Se interesa en la humanidad, se interesa en los suyos. Y Dios nos enseña para que aprendamos cómo tener mejores resultados en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro país. Cómo tener mejores resultados. Pues, por supuesto, hermanos, acercándonos cada día más a las enseñanzas de nuestro Señor, acercándonos cada día más a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no abandone esa responsabilidad con usted y con los suyos. Amén. Siga adelante, siendo mejor cada día. Siga adelante, apegándose a la palabra de Dios. Dios sugirió esto a una nación que se estaba recién estableciendo y le dijo las cosas que tenían que observar para transformarse en una nación perpetua a través del tiempo. Y tuvieron sus altos y bajos.
Cuanto más cerca estuvieron del Señor, tuvieron sus altos. Cuanto más se separaban del Señor, tuvieron sus bajos. Y otros pueblos adoptaron esto, hermanos, como parte de su constitución. Porque vieron que estos eran principios importantes. Y se levantaron como grandes naciones en nuestro mundo. Y esto también fue adoptado, hermanos, en familias. En familias que han prosperado, hermanos, en el más amplio sentido de la palabra. Y es algo que nosotros debemos entender y cultivar en cada uno de nosotros. No se olvide, no agregue nada, amén. Transmita a su familia estos valores para la gloria y la honra del Señor. Póngase de pie en esta hora. Cierre sus ojos, incline su rostro en el nombre del Señor. Dele gracias al Dios vivo. Dele gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele gracias al Dios Todopoderoso, aleluya, porque usted está aquí no por un accidente de la vida, sino porque usted escuchó el llamado de Dios y lo aceptó. No importa si es un joven, un niño, un adulto, un anciano, usted escuchó la voz de Dios y se acercó a Dios. Y como consecuencia Dios le ha bendecido en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Así que alabe al Señor en esta hora en el nombre de Jesús. Alabe al Dios Todopoderoso en esta hora en el nombre de Jesús. Exalte la presencia de Dios en su vida y agradézcale que usted recibió ese llamado de parte del Señor. Hágale promesas de que no se va a olvidar, ni va a cambiar esa letra, sino que la va a obedecer al pie de la letra, sino que la va a llevar adelante en su vida como norma de conductas espirituales y sociales, y que se va a pegar fervientemente a estas verdades. Así que levante sus brazos al cielo y dígale: Señor, gracias. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias en el nombre de Cristo. Y aquellos que están en este momento criando hijos pequeños, adolescentes o jóvenes, mientras están en su casa, aconséjele, háblele de este mensaje, aleluya, en el nombre de Jesús. Al parecer habrá momentos que se van a enojar, pero en el nombre de Cristo estos valores entran en los corazones y en las vidas, y Jesucristo hace su obra cuando nosotros hacemos la nuestra. En el nombre de Jesús, influencia a sus hijos. Haga el mejor trabajo posible enseñándole las verdades a sus hijos. Póngalo en práctica en su vida, aleluya. Para que ellos vean de que esto no es una teoría, que no somos teóricos con respecto a lo espiritual, que no somos teóricos con respecto a la conducta humana, sino que la vivimos, la ponemos en práctica, la llevamos adelante en nuestra vida. Transmítale esas verdades a través de la palabra y del ejemplo a sus hijos en el nombre de Jesús. Si se están equivocando, repréndales en el nombre de Cristo. Repréndale en el momento oportuno y enséñele por qué lo está reprendiendo. ¿Qué es lo que no está tomando en cuenta? Y tráigalo a la casa del Señor, para que tenga su oportunidad de tener un encuentro personal con el Dios de los cielos. Si usted no hace esto, habrá alguien más allá afuera que hará lo contrario en sus mentes y en sus corazones. Lo ensuciarán. Le colocarán en sus mentes rebeldías. Pondrán en sus corazones malos hábitos. Siempre habrá alguien dispuesto a mal aconsejar a nuestros hijos allá afuera. Nosotros tenemos que aconsejarle con la verdad.
tenemos que enseñarle la verdad. Tenemos que transmitirle la verdad a través del ejemplo y de la palabra. En el nombre de Jesús.